Aston Martin mete mano al AMR25 y mete miedo al paddock entero para el GP de Bélgica. Atención, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar el rumbo del campeonato. Aston Martin ha tocado una pieza clave del AMR25 y nadie está preparado para lo que viene. Suscríbete y quédate hasta el final del vídeo porque vamos a revelar un detalle técnico que el equipo aún no ha hecho oficial, pero que podría ser el verdadero as bajo la manga de Alonso para la segunda mitad de la temporada. Sí, señores. Mientras en otros garajes se dedican a hacer autopsias técnicas para ver qué falló en la primera mitad del año, en Aston Martin no han perdido ni un segundo mirando al retrovisor. Ellos están con la cabeza puesta hacia adelante, con los datos fluyendo, los túneles de viento rugiendo y una sola palabra grabada en todas las pizarras del equipo: evolución. El equipo británico ha introducido una serie de ajustes en el AMR25 que podrían marcar un antes y un después no solo en esta temporada, sino en toda su historia reciente en Fórmula 1. Y ojo, que no estamos hablando de una nueva ala delantera ni de esos detalles cosméticos que hacen bonito al coche pero no lo hacen más rápido. No. Esto va mucho más allá. Lo que se ha implementado en este monoplaza es profundo, técnico y tremendamente estratégico. Estamos ante lo que podríamos llamar una revolución silenciosa. Porque sí, puede que desde fuera parezca solo otro ajuste, pero desde dentro están sonando las alarmas. Y no de incendio, sino de alerta roja competitiva. La clave no está solo en lo que han puesto en el coche, sino en cómo trabajan ahora. Porque cuando cambias la forma de desarrollar un coche, cambias el destino de ese coche. Lo ha explicado claramente uno de los técnicos de Aston Martin, en una frase que ha dado vueltas por todo el paddock. Podemos hacer pruebas en el túnel de viento cualquier día, a cualquier hora. No dependemos de nadie. Ya no hay que esperar a que llegue el autobús. ¿Y sabes lo que significa eso? Que han cortado con todas las cadenas que los frenaban. Lo que antes era burocracia, ahora es libertad. Lo que antes era planificación lenta, ahora es reacción inmediata. Tienen en sus manos una herramienta que los pone varias semanas por delante en capacidad de reacción respecto a sus competidores. Mientras otros aún están dibujando conceptos, Aston Martin ya los está validando a las 3 de la madrugada si hace falta. Es como si estuviéramos en una guerra de arcos y flechas, y Aston Martin hubiera aparecido con un láser militar de última generación y puntería quirúrgica. Y ojo, sin avisar. Ya no tienen que esperar disponibilidad de proveedores, ni horarios compartidos con otros equipos. Lo que antes podía llevar semanas entre pruebas, análisis y rediseño, ahora se resuelve en horas. Así se gana en Fórmula 1 hoy en día, con tiempo, tecnología y audacia. Y Aston Martin, por fin, tiene las 3. Y te digo algo, esta mejora, que en papeles podría parecer un detalle operativo, es en realidad una palanca de poder brutal. Una ventaja estratégica real. De esas que no se ven en la parrilla, pero que se sienten en los resultados. No es de extrañar que algunos equipos ya estén mirando con ceño fruncido. Porque este movimiento de Aston Martin no es solo técnico, es psicológico. Está poniendo presión en la cabeza de sus rivales. Y si esto ya suena serio, espera a escuchar el ajuste técnico final que revelaremos al final del vídeo. Porque si lo que hemos oído en el paddock es cierto, ese componente puede cambiar por completo el comportamiento del coche en carrera. Y cuando eso pasa, todo el campeonato se reescribe. En la Fórmula 1, hay un concepto que se repite en cada briefing técnico, en cada reunión de fábrica y en cada conversación secreta en el motorhome. El tiempo lo es todo. Puedes tener el mejor piloto, el motor más eficiente, la aerodinámica más pulida, pero si llegas tarde con las mejoras, da igual. El tren ya partió. Y aquí es donde Aston Martin ha activado lo que, sin exagerar, podríamos llamar su nuevo superpoder, la velocidad en el desarrollo. Y no hablamos de correr más en pista. Hablamos de algo más temido por sus rivales, la capacidad de mejorar más rápido que nadie entre carrera y carrera. Esa es la clave que separa a los equipos que luchan por puntos, de los que luchan por podios. Hasta hace unos meses, Aston Martin, como muchos otros, tenía que coordinar horarios para utilizar el túnel de viento, esperar a que llegara el proveedor de piezas, cuadrar disponibilidad de personal, encajar en la agenda de CFD, simulaciones aerodinámicas, un proceso lento, burocrático y frustrante. Pero ahora, tras la implementación de su nuevo sistema interno de validación técnica y de sus instalaciones optimizadas,
todo eso ha quedado atrás. Ahora pueden lanzar un nuevo diseño aerodinámico por la mañana, probarlo en el túnel de viento por la tarde, ajustar los datos por la noche y tenerlo listo para producción al amanecer. Así de bestial. Como explicaba un miembro del equipo entre risas, antes parecía que estábamos haciendo un máster en logística. Ahora estamos en modo Fórmula 1 de verdad. El ahorro de tiempo no es solo un lujo. Es una ventaja brutal. Cuando tú necesitas 2 semanas para validar una pieza, y tu rival lo hace en 48 horas, no hay simulador ni excusa que valga. Te están comiendo por velocidad, por precisión y por consistencia. Además, esa capacidad no solo afecta a las piezas físicas, sino a las estrategias. Aston Martin ahora puede cruzar datos en tiempo real entre simuladores, túnel de viento y pista, y ajustar decisiones clave en cuestión de horas. Lo que antes se decidía en fábricas, ahora se decide casi en el box. Esta eficiencia se convierte en una tormenta perfecta cuando tienes a alguien como Fernando Alonso detrás del volante. Porque si le das a Alonso un coche que evoluciona tan rápido como él exige, el resultado es simple: empieza la cacería. Y todos sabemos que el asturiano no necesita mucho para oler sangre en el agua. Pero hay más. Esta nueva velocidad también permite jugar con el factor sorpresa. Mientras los demás equipos esperan a los grandes premios para estrenar piezas importantes, Aston Martin puede probar, descartar, reajustar y llegar al siguiente GP con una versión del coche completamente diferente, sin que nadie lo sepa hasta que ya es demasiado tarde. No es evolución. Es guerra relámpago. Y lo mejor es que este nuevo ritmo no es algo puntual. No es que hayan tenido suerte con una pieza que salió bien. Es que han reprogramado el sistema entero. Y cuando un equipo optimiza su proceso de desarrollo de esta forma, lo que sigue es una escalada: más ritmo, más datos, más mejoras, y más dolor para los que están delante y empiezan a ver cómo se les acorta la ventaja. Así que, resumiendo, antes, pruebas lentas, validaciones tardías, margen de error alto. Ahora, pruebas express, ajustes quirúrgicos y resultados inmediatos. Y lo peor para sus rivales es que esto acaba de empezar. Mientras muchos equipos están peleando por entender qué salió mal en sus simulaciones de pretemporada, Aston Martin ha decidido reescribir su propio destino. Y lo ha hecho con un movimiento tan quirúrgico como ambicioso, una modificación específica en el AMR 25 que podría cambiar por completo el comportamiento del coche en carrera. Y no estamos hablando de un cambio de motor, ni de una mejora radical en la suspensión. Estamos hablando de algo mucho más delicado, casi invisible a simple vista, pero que puede desbloquear todo el potencial que el coche llevaba meses escondiendo. Este ajuste, cuya naturaleza exacta el equipo todavía no ha hecho pública, tiene que ver con la relación entre la plataforma aerodinámica del coche y la forma en que el flujo de aire interactúa con la parte trasera bajo carga dinámica. Lo sé, suena técnico, pero déjame ponértelo en palabras de Paddock. Lo que antes era un coche rápido pero inestable, ahora empieza a parecer un cuchillo en una pista de hielo. Preciso, afilado y, sobre todo, confiable. ¿Y qué implica eso en términos reales? Que Fernando Alonso puede empujar al límite en clasificación sin miedo a que el coche le juegue una mala pasada, y que en carrera, con tanque lleno y neumáticos degradados, el monoplaza responde con una constancia que antes simplemente no tenía. Además, este cambio no es casualidad. Ha sido calculado con una precisión de reloj suizo, validado primero en simulador, luego en el túnel de viento, y finalmente contrastado con telemetría en pista. No es una prueba, es una decisión. Y es letal. Y aquí viene lo verdaderamente interesante. El equipo ha decidido mantener en secreto los detalles concretos del ajuste durante al menos 2 carreras más. ¿Por qué? Muy simple. Porque mientras los demás intentan entender cómo Aston Martin ha dado un salto sin anunciar nada, ellos siguen desarrollando en silencio. En las sombras. Sin dar pistas. Esto tiene un doble efecto psicológico. Los rivales comienzan a desconfiar de sus propios datos, preguntándose si están interpretando mal lo que ven en pista. Y lo más peligroso, empiezan a reaccionar en base a conjeturas, no a información real. Ese es el tipo de ventaja que no se mide en décimas, sino en decisiones estratégicas. Y en Fórmula 1, una decisión mal tomada por un equipo rival, basada en una lectura equivocada del coche de otro, puede suponer un desastre de puntos. Pero volvamos al ajuste en sí. ¿Por qué es tan importante?
porque corrige una de las debilidades estructurales del AMR25, la ventana de operación del suelo aerodinámico, que hasta ahora requería un compromiso incómodo entre estabilidad en curva rápida y agarre en curva lenta. Con el nuevo diseño, el coche mantiene una plataforma más estable, lo que mejora la eficiencia del difusor, por tanto, genera más carga sin aumentar el drag. Esto, traducido a lo que realmente importa: menor desgaste de neumáticos, mejor tracción en salida de curva, más velocidad punta en recta y, lo más jugoso de todo, más libertad estratégica con las paradas en boxes. Porque cuando no dependes tanto del neumático fresco para rendir, puedes elegir cuándo atacar, puedes ir largo, puedes undercutear, puedes jugar con el rival. Y si encima tienes a Fernando Alonso al volante, alguien que convierte cada oportunidad estratégica en una obra de arte, ya te puedes imaginar lo que viene. Y ojo, porque Alonso ya ha lanzado alguna que otra bomba verbal en el paddock, dejando claro que este nuevo AMR25 no tiene nada que ver con el que empezó el año. Estoy muy contento con la dirección que ha tomado el equipo. Sabemos que falta, pero que se preparen. Aún no hemos enseñado todo lo que tenemos. ¿Coincidencia que diga eso justo después de que se aplicara este ajuste? Lo dudo mucho. En resumen, este cambio puede parecer pequeño desde fuera, pero es exactamente el tipo de pieza que transforma un coche competitivo en un contendiente real al podio. Y si los resultados acompañan en las próximas 2 carreras, no descartes que empecemos a hablar del AMR25 con otro tono. El de un coche que ha vuelto a la pelea. Y lo más bestia es que el cambio del que te estoy hablando ni siquiera es el más importante. Porque al final del vídeo te voy a contar el ajuste que aún no se ha revelado públicamente, y que, según varias fuentes dentro del paddock, podría ser la clave de todo este renacer. Si algo hemos aprendido en estos más de 20 años de Fernando Alonso en la Fórmula 1 es que cuando el asturiano sonríe sin decir mucho, algo se está cocinando. Y en las últimas apariciones públicas, esa media sonrisa ha estado muy presente. Sí, ya sabemos que Alonso no necesita excusas para dar espectáculo. Pero este 2025, su actitud ha cambiado. Hay una confianza nueva en sus declaraciones, una energía distinta, un lenguaje corporal que no veíamos desde los días en los que lideraba vueltas y ponía nerviosos a los campeones del mundo. Y lo dice él mismo, con esa mezcla de calma y amenaza que solo Alonso sabe manejar. Estamos trabajando bien. Muy bien. Y si todo sigue como esperamos, los demás van a tener que ponerse las pilas. Que se preparen. Lo dice tranquilo, como quien comenta el tiempo. Pero por dentro sabemos que está oliendo sangre. Y eso, para el resto de la parrilla, debería ser motivo de insomnio. Porque Fernando no es un piloto que se conforme con estar ahí, ni con sumar puntitos. Él quiere más. Y ahora cree que puede tenerlo. Lo notamos en cómo presiona en cada sesión libre, en cómo exige al equipo hasta el último milímetro de rendimiento, y en cómo analiza la telemetría con la precisión de un cirujano obsesionado. Pero, sobre todo, se nota en que está disfrutando. Y cuando Alonso disfruta, el resto sufre. Además, este nuevo enfoque técnico del equipo encaja perfectamente con su filosofía: decisiones rápidas, adaptación inmediata, evolución constante. Es como si le hubieran construido una herramienta a medida para lo que más le gusta hacer: sacarle 10 décimas al coche que nadie más encuentra. La diferencia este año es que si veo algo que no funciona, se cambia. Si necesitamos probar algo, lo probamos esa misma noche. Y eso cambia todo. Porque ahora no pierdo el tiempo esperando, solo lo uso para ir más rápido. Así de claro. Y lo más interesante de todo es que esta versión de Alonso, más maduro, más calculador, más conectado con la fábrica que nunca, no necesita gritar para que el mundo sepa que va en serio. Basta con mirar su cara en el momento de bajarse del coche. Ya no baja frustrado. Baja con ideas. Con datos. Con hambre. Por eso, dentro del paddock, varios ingenieros de equipos rivales ya están admitiendo en voz baja que hay que volver a mirar a Aston Martin con respeto. Y algunos incluso reconocen que Alonso está volviendo a ponerse en modo tiburón. Y cuando Fernando entra en ese modo, la pregunta ya no es si va a atacar, sino cuándo. Porque una cosa está clara: si el coche le da margen, él va a aprovecharlo. Hasta la última curva. Hasta la última gota de gasolina. Hasta el último resquicio de error del rival.
Y ahora, con una AMR25 que por fin responde a sus manos como él quiere, lo único que queda es esperar el momento en que lo suelte todo en clasificación o en una salida agresiva. Porque cuando lo haga, y lo va a hacer, los Highlights del domingo van a llevar su nombre. Así que sí, que se preparen. Porque el viejo león está de vuelta. Y esta vez, tiene garras nuevas. Hasta ahora te hemos contado cómo Aston Martin ha roto sus propias cadenas logísticas, cómo ha mejorado su capacidad de desarrollo y cómo Fernando Alonso ya empieza a rugir como en sus mejores tiempos. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, según hemos podido saber a través de fuentes muy bien posicionadas en el paddock, lo que hemos visto del AMR25 no es más que la punta del iceberg. Sí, has leído bien. Todo apunta a que el equipo británico está guardando una carta bajo la manga. Y no una cualquiera, sino una que podría darles ese salto que tantas veces han rozado con la punta de los dedos, pero que nunca habían logrado materializar por completo. ¿De qué estamos hablando exactamente? Pues aquí entra la parte más inquietante. Varios rumores internos, y alguna que otra mirada demasiado nerviosa en el box durante las últimas sesiones libres, apuntan a que Aston Martin ha estado desarrollando en paralelo una solución aerodinámica completamente nueva, que todavía no han montado en el coche, pero que ya ha sido probada en simulador y túnel de viento con resultados tan prometedores que algunos no se lo creen. Se trataría de un concepto que modifica la gestión del aire desde el eje delantero hasta el difusor trasero, alterando por completo la forma en que se genera la carga aerodinámica. Nada que ver con las típicas actualizaciones parciales. Esto sería una mini revolución dentro del coche. Una fuente cercana al equipo nos lo resumió con una frase que todavía resuena en mi cabeza. Cuando lo montemos en pista, no será una evolución. Será un reset. Ahora bien, ¿por qué no lo han montado ya si es tan prometedor? Porque, y esto es muy importante, lo están afinando para introducirlo de forma encadenada con otros cambios clave. No quieren mostrar sus cartas antes de tiempo. Quieren que cuando llegue todo junto. Como un golpe de efecto. Como un aviso formal al resto de la parrilla. Y tiene sentido. En un campeonato tan apretado, dar un paso en falso puede costarte medio año de desarrollo. Pero si lo haces bien, puede cambiarlo todo. Además, se dice que este paquete de mejoras, que podía empezar a verse ya en la próxima cita europea, está pensado no solo para mejorar el ritmo de carrera, sino también para solucionar de una vez por todas el talón de Aquiles del AMR25, la inconsistencia en clasificación. Imagina eso, un coche que ya empieza a ser sólido en ritmo de carrera, al que ahora le sumas la posibilidad de clasificar entre los 5 primeros cada sábado. Ya no estaríamos hablando de un buen coche de zona media. Estaríamos hablando de un aspirante real al podio. Y quién sabe si algo más. Pero espera, porque aún no te he contado lo mejor. En el siguiente y último bloque del vídeo, vamos a revelarte qué parte concreta del coche podría ser la clave de esta transformación silenciosa. Una parte que todos miran, pero que muy pocos entienden. Y si estás pensando en alerones, difusores o fondo plano, estás muy cerca. Pero no exactamente. Quédate, porque lo que viene ahora puede que te haga mirar al AMR25 con otros ojos. Y ahora sí. Ha llegado el momento que llevas esperando desde que empezó este vídeo. Ese ajuste final, ese detalle escondido en la sombra, ese punto que puede marcar la diferencia entre ser un equipo competitivo o un equipo que asusta. Porque lo que Aston Martin ha estado trabajando de forma casi secreta no está en la parte visible del coche. Está debajo. Literalmente. Hablamos del nuevo concepto de suelo flexible inteligente, una evolución en el diseño del fondo plano que permitiría al AMR25 adaptar mejor la carga aerodinámica a cada curva y recta sin penalizar el drag, resistencia al aire. Y no es magia. Es ingeniería pura al límite del reglamento. Este suelo no solo mejora la eficiencia aerodinámica, también reduce drásticamente la sensibilidad del coche a los baches, al viento lateral y a las variaciones de altura en el asfalto, lo que da a Alonso una herramienta brutal para ir al límite sin que el coche se vuelva inestable o impredecible. ¿Recuerdas cómo en algunos circuitos el AMR25 parecía competitivo un día y desastroso al siguiente? Ese problema podría estar resuelto con esta tecnología, que se basa en una combinación de materiales avanzados y un diseño que reacciona dinámicamente a las condiciones del coche. Sí, hablamos de una especie de camaleón aerodinámico, siempre listo para adaptarse.
Y lo más interesante, esta mejora aún no se ha mostrado oficialmente. Pero las pruebas en túnel de viento y simulador han sido tan prometedoras que dentro del equipo ya se refieren a ella como el desbloqueador. Si esto funciona en pista como creemos, el coche va a cambiar completamente, nos dijo una fuente interna con una sonrisa que decía más de lo que podía permitirse. Así que ahora entiendes por qué Alonso está tan tranquilo. Porque el equipo se permite lanzar frases como ya no tenemos que esperar el autobús. ¿Y por qué? Cuando nadie estaba mirando, Aston Martin ha estado construyendo en silencio una trampa perfecta para cazar a sus rivales desprevenidos. Y si te ha parecido brutal todo esto, prepárate. Porque en cuanto este suelo especial toque el asfalto en carrera, lo vas a ver tú mismo. El AMR 25 ya no será solo un coche rápido, será un coche con dientes. ¿Qué si Fernando Alonso está preparado? Amigo, Alonso nació preparado. Lo único que estaba esperando era tener una herramienta digna de su talento, y ahora la tiene. Los demás pilotos, mejor que revisen los retrovisores, porque el viejo lobo ya huele sangre. Así que si quieres estar al tanto de cada mejora, cada dato filtrado, cada gesto sutil de Alonso en rueda de prensa que signifique se viene tormenta. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque aquí es donde vas a ver antes que nadie cómo Alonso empieza a humillar, con técnica y talento, a más de un campeón del mundo. Y ya sabes lo que dicen. Cuando el plan va bien, Alonso no habla. Sonríe. Y ya está sonriendo. Nos vemos en el próximo vídeo.